Ofrezco disculpas, hubo un problema de conexión. Entonces, para reiniciar con la temática, ¿verdad? Les decía de que es importante tener una retroalimentación de lo que es el arte para irnos ahí apropiando de ciertas definiciones y en consecuencia, ¿verdad? El estudio de las reproducciones artísticas ha sido abordado desde distintos campos del pensamiento, ¿verdad? Les decía que podríamos tenerlo con el enfoque filosófico, con el enfoque de la historia, la semiología y la antropología. Pero en sí, también les comentaba que no existe un consenso porque ni siquiera existe un área en específico para poder tener el estudio definido de lo que es el arte o tener también especificaciones bien claras de lo que son sus características, ya que algunas definiciones ponen énfasis, ¿verdad?, en que el arte es una actividad, en que el arte es una habilidad o que el arte también es una acción que se da de una forma constante. O también le dan esos sinónimos al arte como obras, entre otras. En efecto, todas estas reproducciones artísticas van provocando en el receptor ciertos estímulos. El receptor pues siempre va a ser esa audiencia que está percibiendo el acto del arte y a modo de conclusión, para que tengamos esa retroalimentación clara de lo que es la definición del arte, podríamos decir que por sí solo el concepto del arte pasa a ser un concepto bastante amplio, muchas veces ambiguo, porque este concepto nos permite tener, ¿verdad?, en general, eh, una serie de producciones que generalmente o de manera metafórica se van presentando en diversas expresiones, como en ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, o simplemente se realizan con el objetivo de poder producir en el espectador una acción eh, cambiante en su conducta, o también determinar en el espectador cierto estado de disfrute por medio de elementos estéticos que se van presentando. Entonces, el arte también es tomado en relación a aspectos experimentales, en aspectos religiosos, culturales. Entonces, el arte va abarcando diferentes eh, conceptualidades de lo que es nuestra realidad. El arte también van a ir necesitando de reconocimiento de ciertas funciones, porque cada momento o cada situación donde se desarrolla arte, pues siempre se va a ir dando con una finalidad o con un objetivo bastante directo a ciertas acciones. Acá les comparto que como funciones del arte, pues tenemos principalmente lo que es la estética, ¿verdad? El arte pues ha sido más relevante en aspectos decorativos, en aspectos que van acompañados con elementos puramente que quieren ser atractivos o llamar esa atención visual del espectador. También el arte, una de sus funciones es la práctica, puesto que es reconocido como una acción y asimismo pues, también es difícil de encontrar una manifestación única de lo que es el arte, puesto que en su práctica el arte va de una forma directa y de una forma indirecta en sus diversas utilidades. El arte también pasa a ser comunicativa. ¿Por qué? Porque no tiene en sí una definición directa. También el arte está en constante evolución, ha tenido un origen. El origen del arte nos permite tener ese conocimiento de lo que pasó en esos hechos pasados o de cómo se fueron dando esas manifestaciones y
puesto que también es comunicativa porque el arte está relacionado con la necesidad de querer expresar o de querer comunicar. También el arte tiene una función didáctica porque por medio del arte pues también se enseña y se va haciendo la utilización de ciertas épocas, de ciertos lugares que pueden ser utilizados para colocar de una forma directa esa, ese significado de una población. Entonces el arte también pasa a ser con esa función comunicativa. El arte en algún momento puede ser social porque también permite tener el reconocimiento de elementos culturales que se pueden ir desarrollando a lo largo de la evolución del pensamiento humano. En relación al arte, también podemos necesitar, ¿verdad? Que en algún momento pues también le demos ese reconocimiento a su historia. La semana pasada estuvimos socializando su origen y su evolución, pero la historia del arte se centra en sí en ese estudio de todas las producciones artísticas que se van considerando en todo ese marco histórico de su reproducción. El tema del arte pues está estrechamente relacionado a que a través de su estudio podemos encontrar ciertas similitudes formales, es decir, podemos reconocer todos los elementos que componen al tema del arte o a la acción del arte, por ejemplo, identificar cuáles son las temáticas, cuáles son las ideologías, y con base a esos elementos que componen el arte, los investigadores han organizado ciertas producciones artísticas de todos esos tiempos. Cuando el investigador se centra en el tema del arte, este va clasificando el arte en periodos, a lo que muchas veces podemos llamar corrientes, estilos o movimientos. Así es como podemos ir clasificando el tema del arte. Todas estas corrientes, estilos o movimientos van compartiendo ciertas características similares o ciertas características diferenciales de cada época. Es importante también tener en cuenta que la periodización tradicional del arte se va realizando también según la contextualización del mundo. En este caso, podríamos resaltar que el arte tiene una mirada eurocentrista, porque según la historia nos dice que fue en Europa donde inició el estudio del arte y donde se fue tomando mayor importancia a esta temática. A lo largo de la historia, puesto que la palabra del arte se ha ido expandiendo por todo el mundo y en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. A modo de introducción, podríamos decir que en el mundo antiguo o en la antigüedad, el arte nos permite también tener ese reconocimiento, ¿verdad? De las disciplinas que hemos socializado en la semana pasada, que hoy nuevamente se las mencioné, ¿verdad? Y asimismo, el concepto va abarcando toda esa utilización de técnicas y toda esa utilización de formas. Otro punto que resalta en la historia del arte es el aspecto tecnológico, puesto que acá en la actualidad se dice que la tecnología es un pilar fundamental porque este permite trascender en ciertas creaciones y dar a conocer nuevas formas del arte. Sin embargo, algunos historiadores pues, o filósofos no la consideran como parte del arte, pero si nosotros analizamos en la actualidad, la tecnología también es un medio para poder transmitir lo que son las diferentes manifestaciones del arte. El arte también se va ido clasificando a lo largo de la historia y como les decía, ¿verdad? En el inicio de esta línea
podemos encontrar que el arte en sus inicios tuvo una distinción medieval y que la distinción o la clasificación se fue dando entre el reconocimiento de artes liberales y artes vulgares. ¿Por qué? Porque al inicio se creía que el arte era un oficio y que posteriormente necesitaba reafinarse esa habilidad para poder crear arte. Posteriormente, ya en el mundo moderno, ya tomó otra distinción el aspecto del arte, puesto que ya fue tomando el concepto otras variantes, como fue reconocido como bellas artes y artes menores o artes aplicadas. Aquí en la modernidad, el arte ya fue siendo como más reafinado, fue teniendo la utilización de técnicas que permiten tener ese proceso de una forma sistemática, de una forma controlada. También creí que era conveniente retroalimentar que el arte pues en su evolución pues es constante y también el arte es dinámico. ¿Por qué? Porque trasciende las temporalidades históricas y no se detiene, ¿verdad? El arte va en constante movimiento con el desarrollo de la humanidad, puesto que cada vez van surgiendo nuevas técnicas de poderlo representar. Este tema del arte pues también goza hoy en día de ese amplio estudio, de una gran red de difusión que nos permite conservar esas producciones artísticas que van desarrollando toda persona, y también el arte dentro de sus inicios y hasta la temporalidad actual, pues desde el siglo XX pues se ha ido proliferando en relación a que para que haya arte también necesitamos esa participación de distintas instituciones que pueden dar esa difusión del arte. Podríamos decir que para que haya arte o para que el arte persista, también necesitamos de esas instituciones como museos y galerías. Asimismo, de ámbitos que puedan estar abiertos al público, que permitan tener un análisis y una catalogación de ciertas manifestaciones del arte, como la utilización de ciertas exposiciones, la utilización de medios de comunicación y así poder tener una divulgación de lo que es el arte. El arte en sí, pues, inició con su estudio en el mundo antiguo, y el arte también va siendo tomado como el recorrido, ¿verdad?, de todos esos procesos que se dieron en el pasado. El arte en la antigüedad permite ir haciendo la división del reconocimiento de ciertas culturas. ¿Por qué? Porque dentro de esta temática se fueron reconociendo diversas culturas con el reconocimiento también de ciertas manifestaciones. Y según la historia consultada, ¿verdad?, nos dice que el arte en el mundo antiguo inició puntualmente con lo que es la escritura, ¿verdad? Este tema pues nos ubica que la escritura puntualmente se pudo dar ubicada cronológicamente desde el comienzo de la historia, en aquel mundo o en aquel milenio cuarto antes de Cristo, y que tuvo un proceso de podríamos decir que se detuvo, ¿verdad?, con el proceso del Imperio Romano en el siglo V. Entonces, el arte primero va teniendo esa denominación de ciertas creaciones que se fueron dando en esa historia, como la invención de la escritura,
puesto que aquí se van destacando grandes civilizaciones que se fueron desarrollando a las orillas del río del Oriente, ¿verdad? En Egipto, en Mesopotamia. También tuvo cierto realce esas acciones que se fueron dando también en las orillas del río Tigris, Eufrates, Indo y el río Amarillo. Entonces, todas estas manifestaciones no se dieron en un solo contexto, sino se fueron dando de una forma divergente porque se fueron dando en distintos contextos de lo que es la antigüedad. Existen varias funciones del arte en el mundo antiguo, puesto que en ese mundo antiguo el arte era valorado de una manera que este permitía expresar esas vivencias. También era valorado porque se hacía la utilización de ciertos objetos que ahora, puesto que ahora ya están en los museos, ¿verdad? Ahora se les da una valoración histórica, pero en aquel entonces, en la antigüedad, a ciertas manifestaciones del arte pasaban a ser herramientas que les permitía ir subsistiendo en esa historia. En la antigüedad, pues se carecía de algún valor, puesto que todos eran objetos que se utilizaban normalmente y que esto, pues el uso se daba en una vida diaria y que con el paso del tiempo el arte fue teniendo otras manifestaciones dentro de otras culturas. Con la escritura también se dio el inicio del arte en la manifestación de la literatura, puesto que ahí podemos encontrar la historia de la escritura y también podemos encontrar que se dio una valoración de la caligrafía y de la epigrafía. Entonces, la escritura trajo otras formas del arte, ¿verdad? Que ahora conocemos como literatura y como esa manifestación de la caligrafía. Existen otras formas de arte también, como les decía, ¿verdad? En el mundo antiguo se dio reconocimiento de las artes menores, de las artes efímeras o de las artes que se fueron dando en ese mundo antiguo. A partir de la utilización de ciertos diseños también se fueron introduciendo nuevas formas del arte, donde se puede destacar que en la antigüedad se reconoció la acción de la orfebrería, la cerámica, la gastronomía. Entonces, todos estos elementos se fueron dando con la introducción de la escritura. El arte mesopotámico también es parte del arte antiguo y aquí pues se fue dando esa clasificación de las diversas manifestaciones que se fueron dando en diversos puntos geográficos. En este tema del arte mesopotámico, pues se dio el reconocimiento de la escritura couniforme y se dice, ¿verdad?, de que esta escritura se fue dando en su práctica con la utilización de tablillas de arcilla. Entonces aquí ya venimos haciendo uso de recursos. El arte mesopotámico también se desarrolló en relación a la utilización de la escultura. Ahí se daba la acción del tallado o de relieves que permitían tener la concretización de escenas religiosas o de escenas de caza, ¿verdad? Que tenían los militares en ese entonces. Entonces, con la escultura y la utilización de relieves se fueron dando también la elaboración de pequeñas estatuas de figuras humanas y asimismo también se fue dando la utilización del color, de la piedra, puesto que esto tenía cierto simbolicismo en esa época. En la escultura también fue destacando otros elementos,
como la elaboración de figuras antropomórficas. Esto era cuando, por ejemplo, hacían esas figuras de leones o de toros o de genios que las colocaban al frente de puertas de palacios, ¿verdad? Entonces ahí ya tenían esa escultura que iban utilizando como formas simbólicas de poder representar algún nivel jerárquico de poder. El arte también se fue dando en Egipto, es conocido como el arte egipcio, y aquí es donde van resaltando o van surgiendo el reconocimiento de grandes civilizaciones con ciertas obras elaboradas que fueron muy complejas y que ahí ya se fue dando el reconocimiento de artistas o artesanos. En el arte egipcio, pues tuvo bastante validez en lo que es la arquitectura, puesto que ahí se caracterizaba por la elaboración de grandes monumentos, con el empleo de piedras, con el empleo de bloques, que permitían tener ciertos sistemas de construcción con grandes columnas sólidas, ¿verdad? Entonces, aquí en el arte egipcio destacan esos grandes monumentos funerarios, también destaca la escultura y la pintura, porque la escultura y la pintura iba interrelacionada, porque permitía representar ciertos elementos con gran rigidez, y asimismo en esta cultura egipcia pues se comenzó a representar esas figuras de faraones o de dioses. Asimismo, la pintura pues también se caracterizó como ese principal elemento que podía dar a reconocer las imágenes que representaban elementos jerárquicos de poder. Otro punto que se fue dando en la cultura egipcia fue la literatura, puesto que aquí se desarrolló el primer formato literario, tal como lo conocemos hoy en día, que es el libro, ¿verdad? Entonces, posteriormente, el libro fue siendo utilizado para plasmar otros elementos como la simbología religiosa, también lo que era el libro también se fue utilizando para plasmar ciertas melodías, porque también en el arte egipcio se dio el reconocimiento de la música, que permitía hacer ciertos rituales. Asimismo, tenemos también el arte precolombino, ¿verdad? Que esto nos permitió tener nuevos hallazgos, y ahí se dio el reconocimiento de elementos claves como el reconocimiento de estatuillas. Y nuevamente aquí podemos ver que resalta la utilización de lo que es el recurso de la arcilla. Asimismo, en el arte africano también, pues no fue tan simple, porque no siempre fue marcando un carácter mágico religioso, sino que además el arte africano también permitió tener el reconocimiento de ritos y de ceremonias, así como también la utilización de ciertas creencias, donde se utilizaba el politeísmo, y asimismo todo esto lo hacían con fines estéticos, aunque también tenían elementos ornamentales en su mayoría de creaciones. Asimismo, acá en el arte africano pues ya se utiliza la madera, la piedra y el marfil para poder realizar ciertas máscaras o figuras que podían tener ese carácter de reconocimiento de la figura del ser humano. Con esto, pues, se dio un breve recorrido de lo que es el arte,
Y asimismo, pues ya tenemos esto, ¿verdad? El arte o la subclasificación del arte antiguo. Para ir ya casi finalizando, también tenemos el arte contemporáneo, que es un sinónimo del arte actual, pues este comienza con esa dinámica evolutiva de ciertos estilos. Se dice que el arte contemporáneo fue teniendo un enfoque más relacionado con el estilo romántico, porque aquí en el arte contemporáneo pues ya se toma en cuenta mayores expresiones humanas. En este terreno del arte contemporáneo resalta mucho lo que es la arquitectura, puesto que la arquitectura, si se dan cuenta, a lo largo de la historia ha ido sufriendo grandes evoluciones porque se han ido interrelacionando también diversas técnicas. La arquitectura en el arte contemporáneo permite también la construcción de grandes y sólidos monumentos. Y aquí a modo de ejemplo podemos situarnos en Estados Unidos, ¿verdad? Que ahí surgió una nueva tipología de edificios como los rascacielos, que se fue fomentando también en la construcción de ciertas denominaciones de escuelas tipo federal. Y pues esto se dio el surgimiento del arte en ese mundo moderno que fue impulsando pues el reconocimiento de ese diseño romántico. Por eso les decía que el arte en la contemporaneidad ha tomado el estilo del romanticismo. Y es aquí pues donde les comparto, ¿verdad? Primero, si se dan cuenta, la arquitectura es quien va teniendo mayor reconocimiento del arte y se ha ido dando también el reconocimiento de la pintura, puesto que la pintura también permite tener esa interrelación de nuevas técnicas y de nuevas temáticas. La literatura también, pero con ese enfoque del romanticismo, ha ido estableciendo el reconocimiento de nuevas expresiones de emociones del artista. Es donde ya hacemos uso de lo que es el teatro, ¿verdad? Pero el teatro romántico o el romanticismo. En el teatro también se van destacando esas manifestaciones de dramatismo, de sentimentalismo y ya va haciendo uso también de la música, porque la música va acompañando estas manifestaciones que se van dando con ese predominio sentimental o con esa emotividad del artista, exaltando así también que dentro de lo que es la música hacemos el uso también para expresar arte de herramientas musicales o instrumentos musicales. Aquí ya viene a surgir también ese notable reconocimiento de lo que es la orquesta, que también permite expresar arte, la danza romántica que se va dando también en esos bailes populares, en las danzas folclóricas, y muchas veces pues todo esto se ha quedado en el olvido, pero forma parte del arte en sus diversas manifestaciones. Asimismo, también podemos ir encontrando la escultura, también se va basando en ese fiel reflejo de la humanidad. Entonces, el arte en la actualidad también se refleja con escultura, donde ya se toman en cuenta la fotografía de ciertas figuras. Cuando nosotros vemos exposiciones de pinturas donde toman esa figura del obrero o de esos personajes marginados, ¿verdad? En estos mundos de la escasez socioeconómica. Entonces ahí también vamos viendo que se está reflejando el arte, porque se está reflejando aspectos de la sociedad. También es importante destacar que dentro del arte actual
también podemos ir tomando en cuenta lo que es el tema de lo que es el lenguaje, puesto que el lenguaje ahora no solo es transmitido o es utilizado por medio de la palabra oral o escrita, sino también podemos transmitir algún mensaje por un lenguaje corporal o haciendo uso de vestuarios, haciendo uso de decoraciones. Ahí también podemos hacer uso de lo que es el lenguaje. En el terreno de la música también podríamos decir que se va dando el reconocimiento del nacionalismo musical. Eh, pues aquí es donde nosotros nos identificamos con nuestro himno nacional, nos identificamos con ciertas melodías folclóricas, con ciertas melodías donde se está utilizando lo que es la marimba, ¿verdad? O ciertas melodías folclóricas que también nos dan a conocer ciertos elementos fundamentales de algún contexto de nuestra población. Como les decía, el arte también en la actualidad va siendo utilizado para diversas investigaciones. Tal es el caso cuando nosotros utilizamos la fotografía, ¿verdad? Para poderlas agregar a nuestros informes de investigación. Ahí también estamos utilizando el arte, puesto que la fotografía pues ha tenido una gran evolución. Primero, en el siglo de la tecnología, que fue el siglo XIX, apareció eh, tomando en cuenta esas imágenes naturales, ¿verdad? A través de la utilización de cámaras oscuras. Posteriormente se fueron dando nuevas técnicas que se fueron dando en el reconocimiento de que la primera fotografía a color, ¿verdad? Se fue teniendo en ese año 1861 y asimismo pues llegó a tener esas fases reconocidas por medio de placas fotográficas hasta el año 1907. Entonces, el arte en el mundo actual pues ya va teniendo este enfoque del arte del siglo XX, donde se van dando el reconocimiento de lo que es la transmisión de sociedades materialistas, eh, también se va dando el consumismo, ¿verdad? Que forma parte del arte, puesto que el arte también va teniendo esos aspectos que van puramente dirigidos con lo intelectual. Y acá, ya en el siglo XX, pues el arte también va teniendo una participación con la moda, ¿verdad? Ciertos movimientos de vanguardia que van predominando y van integrando el arte a la sociedad, puesto que de ese modo se va buscando tener una mayor interrelación entre el artista y el espectador, ya que de ese modo pues siempre vamos a ir teniendo el arte en nuestra actualidad. También las últimas tendencias artísticas que se van dando en el arte actual es en relación a que se va dando también un arte atractivo. ¿Por qué? Porque se va dando el arte en acciones que se van dando de formas espontáneas, ¿verdad? Como también el reconocimiento de las artes decorativas que han tenido una gran evolución. Entonces, todos estos elementos del arte pues van a estar siempre presentes y se van dando en elementos ilustrativos, en elementos auditivos, elementos visuales, elementos perceptivos, que de alguna forma siempre nos va a permitir tener un diálogo constante con esa interrelación que tenemos con el mundo actual. Entonces, como podemos ver, el arte pues, es un tema bastante complejo que nos permite tener diversos enfoques de nuestra realidad. Hemos llegado al final. Agradezco su fina atención y que Dios quede en cada uno de sus hogares.